Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a abrir aquí nueva edición de La Lengua Desatada, este tiempo para hablar de nuestra lengua desde los más diversos ángulos, como bien saben nuestros espectadores. Estamos en la Biblioteca del Bosque, de la Biblioteca Torrente Ballester, un lugar en el que siempre nos acogen tan bien y donde digo yo siempre que fluyen las palabras y es más fácil adentrarse en el mundo lingüístico. Y desde este lugar, como siempre, en televisión, en la 8 de Salamanca de Castilla y León Televisión y también después a través de las redes, pueden seguir estas conversaciones sobre lengua. Hoy vamos a hablar sobre crisis, sobre números rojos, vamos a hablar de inflación, de deflación, pero no se me asusten porque, como siempre, lo vamos a hacer de una manera muy comprensible, incluso para los que no tenemos ni idea ni de macroeconomía, ni de, iba a decir microeconomía, aunque de esa sabemos un poquito más cuando vamos todos al supermercado, por ejemplo. Hoy hemos invitado a nuestro programa a un economista, hemos buscado que fuera un economista comprensible, al que le gustara la divulgación de la ciencia y también que hubiera investigado, y por ahí van sus líneas de trabajo, no solo en el análisis frío de los datos, que eso no nos gusta, sino en cómo repercuten los datos en la vida de las personas. Él es Santiago López. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendo. Y aquí en esta biblioteca, maravilloso. Es un lugar estupendo en el que vamos a hablar del mundo económico. Tú eres profesor de la Facultad de Economía, el área se llama Historia e Instituciones Económicas y eres también, Santiago, el director del Instituto de la Ciencia y la Tecnología, que por decirlo de una forma muy resumida, pues es un instituto que analiza las políticas económicas, que analiza cómo llegan las políticas económicas también al mundo de la educación, ¿no? Por decirlo de una manera así muy breve. Sí, lo único que también, y el resto de políticas cómo se combinan, sobre todo la científica. Por ejemplo, en esta última ley de la ciencia pues hemos tenido un buen diálogo con el Ministerio y con otros grupos y algunas mejorías hemos conseguido incluir en esa ley. Bueno, se han dejado aportar un poco, eso siempre está bien, ¿no? Que se cuente con los que saben de las cosas. Yo tengo la impresión de que en general los ciudadanos, cuando llegamos a las páginas sepia de los periódicos o cuando llegamos a esas secciones donde se habla específicamente de economía, que por cierto en la televisión suelen llevar un montón de gráficos, un montón de rótulos por debajo, por arriba, ahí nos perdemos y no nos gusta demasiado. Y quizá cuando se habla tanto de economía en los medios es porque la cosa va muy mal, Santiago, no necesariamente. Ha habido momentos en los que hay una buena situación económica y también se habla mucho de economía. No, tienes razón. Cuando hay una buena situación económica no se habla de economía. Se habla de economía cuando hay una situación complicada y sobre todo se habla de economía cuando hay crisis. Crisis económica. Bueno. Exactamente, crisis económica como la que estamos viviendo en este momento, que bueno, se culpa a un montón de razones, por supuesto a la pandemia que nos ha dejado todo hecho unos zorros y también a la situación que ha provocado la guerra. Y entonces, lo que yo decía antes, esto de la microeconomía, ¿no? La economía de andar por casa, cuando uno llega al mercado y va a comprar y están los precios por las nubes y esto lo comprobamos todos, nos sale al paso ya la primera palabra que vemos todos los días y oímos todos los días, que es la inflación, ¿no? ¿Te parece que empecemos por ahí explicando un poco? A ver, la inflación es la subida de los precios desorbitada, sí. Pero vamos a entrar un poco más en detalle. Vale, sin ganas de ser pedante, la mejor explicación de la inflación está en el Museo del Banco de Inglaterra, en la City, y es para los niños, ¿no? Voy a la parte didáctica esta de ciencia, Sí, a mí cuéntamelo así, que me interesa más. Y entonces más. la inflación la reflejan como un globo aerostático del siglo XIX que se hincha, ¿vale? ¿Y qué es lo que hincha el globo? Los precios de las cosas, ¿vale? Entonces ese globo sube, ¿vale? Y la única manera de hacer bajar el globo es que los precios de las cosas bajen. ¿Y cuál es el primer precio que bajamos? El precio de una de las cosas más importantes que están dentro de esta bolsa, que es el precio del dinero. Ahí empieza la complicación, ¿vale? ¿Cuál es el precio del dinero? Porque la gente normalmente entiende el dinero como el ahorro que tiene, ¿vale? O lo que tiene para gastar, ¿vale? Es esto lo que nos interesa, ¿vale? Lo que tiene para gastar, pero para gastar algo primero tienes que haberlo conseguido, ¿vale? Normalmente nosotros asociamos el dinero, digamos, el 80% de la población asocia el dinero al salario, porque es de donde viene digamos, su dinero, su ingreso. Entonces, asocian dinero, salario. Entonces,
¿Cuál es el precio del dinero? Entre comillas, es muy parecido al precio del salario. Seguro que mis compañeros economistas ya me estarían tirando algún tomate, ¿no? Pero para simplificarlo necesitas hacer esto. Entonces, ahí ya sabes cuál es el precio del salario. Bueno, lo que ganas o lo que te quitan, lo que puedes adquirir y lo que no puedes adquirir. Pues al dinero le pasa lo mismo. ¿Y cómo lo controlamos? Pues lo controlan unos señores y señoras en los bancos centrales de todos los países que dicen, pues ahora le subo un punto, pues ahora le quito un punto, ¿vale? Que sería como en el globo encender y apagar el gas, encender y apagar el gas. Claro, y ahí es como se va llenando esa inflación. Esto es muy bonito lingüísticamente porque tiene que ver con inflar, efectivamente, Sí. con inflar un globo. Una cosa es el inflamiento, que sería lo que nos pasa cuando comemos demasiado, por ejemplo, que esa es otra terminación, es otro sufijo, inflamiento, y sin embargo la inflación, ¿no? Sí. Cuando estamos hablando de la economía. La expresión como tal del precio del dinero tiene su miga, ¿eh? Sí. Porque uno dice, el dinero tiene precio, o sea, es lo que cuesta el dinero, es una expresión en sí misma que tiene su miga hasta filosófica, ¿no? El precio del dinero, Santiago. Claro, pero en la economía siempre estudiamos los tres factores, ¿no? Que son el dinero, que lo llamamos capital, digamos, las posesiones en el sentido de las casas, las tierras, etcétera, que lo llamamos así tierra, pero que en realidad es todo en lo que nos apoyamos para construir las cosas. El patrimonio, ¿no? El patrimonio y el trabajo, ¿no? Entonces es muy fácil que la gente reconozca cuál es el precio de la tierra, los edificios, etcétera. Tu casa. El valor del alquiler, en realidad. El alquiler es el precio de las cosas, porque es por lo que se alquila, se presta, etcétera, ¿vale? ¿Cuál es el precio del trabajo? El salario que antes veíamos, ¿no? ¿Y cuál es el precio del dinero? El interés que nos piden en el banco, el interés que ponen en la Reserva Federal de Estados Unidos o en el Banco Central. Entonces, ¿cuál es el precio del dinero? El interés. Así es, el interés. Bueno, hemos empezado por la inflación porque es la palabra, seguramente cuando se hacen estas búsquedas en Google desde el punto de vista económico, será lo que más aparezca, la palabra que más estamos utilizando todos últimamente, y luego está la deflación. Vamos a explicar cuál es en concreto el sentido de la deflación, una bajada de precios, pero sí. Concretamente ¿por qué? ¿Cómo? Yo estoy en el globo, ¿no? Entonces cierro la espita del gas, del calor y del gas, ¿no? Entonces, que es el dinero, ¿no? Entonces, el globo empieza a bajar, es decir, la inflación se reduce en el globo y el globo empieza a bajar. Entonces, es lo que llamamos un proceso deflacionario. Pero claro, tú todavía estás viendo que los precios están altos, etcétera, etcétera. Tú empiezas a ver, cuando los precios del resto de las cosas que acompañan al dinero empiezan a bajar, tú empiezas a ver una deflación. Pero realmente el concepto humano no ve, o sea, nosotros no percibimos que hay deflación a no ser que empiecen a ser cuestiones ya negativas, es decir, que digan, pues esto costaba 10 euros, subió a 20, pero ahora cuesta 9, ¿vale? Entonces, no estamos viendo la bajada de 20 a 10, sino que empezamos a pensar en deflación cuando baja y dice, yo tengo mi referencia en que las casas, que es más o menos nuestro punto digamos, para ver el resto del mundo, de los precios, dice, pues ya el precio de mi casa que me compré hace 10 años, ahora está más bajo, se ha deflactado. Se ha deflactado. Deflactar es el verbo para esta palabra de la que ahora estamos hablando. Y luego hay otra que es estanflación. Sí. Y esto pinta mal, ¿no? Así cuando decimos estanflación, que se ha Esto estancado... pinta muy mal, ¿vale? Las estanflaciones son la cosa que los economistas que salen en la radio o en la televisión tal y cual ponen el grito en el cielo. Estamos en una estanflación, ¿vale? ¿Qué es una estanflación? Pues una estanflación es una situación relativamente rara, ¿vale? ¿Por qué? Porque supone que está reduciéndose la actividad económica y a la vez están reduciéndose los precios, ¿vale?, de las cosas. De hecho, si yo cojo el globo y le cierro, ¿vale?, empieza a bajar el globo, el globo en realidad es la economía, ¿vale?
¿Por qué? Porque se está bajando el precio de las cosas. Ahora, por el dinero. Ahora, yo puedo tener una respuesta ante esto, ¿no? Y tú y todos los que trabajamos podemos tener una respuesta. Bueno, puedo producir más y que me paguen un poco menos por cada unidad que produzco, pero como estoy produciendo 3, 4, etcétera, yo salgo ganando, ¿vale? Eso sería la situación ideal. La situación desastrosa es esta inflación, que es que antes yo producía 3 unidades y ahora produzco 2 y encima más ¿me pagan baratas. menos? ¿Vale? Eso quiere decir que el otro factor, que es poder hacer las cosas mejor y a menor precio, no existe. ¿Vale? O lo que llamamos los economistas, la productividad no sube. ¿Y estamos ahora ya, podemos hablar ya de esta inflación o no, en este momento? Ahí tengo que meter una cosa que siempre que hace que los economistas seamos una gente aparentemente muy compleja, ¿vale? Y es que nosotros no vemos la vida en términos absolutos, sino que vemos la vida en tendencias, ¿vale? Entonces, yo te puedo decir, en términos absolutos no, pero en tendencias sí, ¿vale? Es decir, yo estoy ya viendo que los precios están bajando, pero las productividades no están subiendo a la misma tasa que se están bajando los precios. O sea, ves lo que se avecina, ¿no? Veo lo que se puede avecina, avecinar. ¿vale? Entonces, esto te lo explico muy bien con el COVID. Es decir, la gente se sorprendía de que, por ejemplo, el ministro de Economía de Zapatero estuviese hablando de las cuestiones de la COVID, ¿no? Miguel San Sebastián. Y dice, ¿y este qué sabe, no? Pero lo que estaba viendo él era la tendencia de la curva. Y entonces decía, vamos al desastre. Cuando a lo mejor había 100 víctimas o 40 víctimas, la gente decía, bueno, ¿qué es eso? ¿No? Pero la tendencia, la tasa a la que iba creciendo, era de tal magnitud que un economista inmediatamente decía... Se veía venir. Él ya lo sabía, al menos 2 millones de personas van a desaparecer del planeta, ¿vale? Mientras que la gente decía, ¿pero por qué? Si yo no estoy notando nada, no se están muriendo mis vecinos. Es decir, eso sería, en términos absolutos, tú lo ves cuando tu vecino se muere, ¿vale? Pero a la larga hay que mirar más allá. Claro, sí, entonces es muy difícil en el cerebro ver las tendencias exponenciales, es muy difícil. Hablamos mucho de economía sumergida, que es otro término que quiero sacar a colación, de dinero B o de dinero negro. No sé si siempre se han denominado de esta manera, pensando un poco en la historia, o ha habido otras terminologías, o es que directamente no se hablaba del asunto y entonces pues era un término que no se empleaba. Siempre ha habido un término para referirse a aquello que se oculta, ¿vale? Entonces, desde los romanos o antes, siempre ha habido términos de este tipo, lo que se evade del fisco, lo que no se pone en el mercado, sino que lo sacas del mismo. Pero el término negro, que es una cosa que muchos de mis alumnos siempre preguntan, ¿vale? En realidad viene de la última crisis, bueno, de la última crisis no, de la última crisis potente y dura que afectó a muchísima gente, es decir, la del 29, que entonces surgió la expresión en inglés, ¿no? Black market. Entonces, refiriéndose, no estaba asociado a que... Ahora te cuento una anécdota, ¿no? No estaba asociado a que lo llevasen los negros o la población de color, no, simplemente era el término de estar en la oscuridad, en la parte negra de la economía, a eso se refiere, ¿no? Y eso saltó a los diferentes países, etcétera. Pero, por ejemplo, aquí en España no se llamaba mercado negro, se llamaba extraperlo, por lo que había sucedido también en un periodo de una persona que había sacado el dinero digamos, había hecho transacciones ilícitas y demás. Claro, y alguien que se buscaba la vida de esa manera, ¿no? Y si tú vas a cada país, tienen como nosotros tenemos extraperlo, algunos otros países también tienen sus denominaciones. Su propio término. Pero en conjunto todos sabemos lo que queremos decir cuando decimos mercado negro. Dinero negro, dinero B, en fin. La anécdota, ahora también me pongo también un poco tal. Cuando estuve en Irak, claro, en el mercado legal, la transacción entre los dólares y la moneda local era
demencial, o sea, no te daba ni para comer. Entonces me dijeron, vete al mercado negro, ¿no? Claro, en el mercado negro en Mosul lo llevaban los sudaneses, que eran negros, y entonces dije, por primera vez, aquí sí podría decir que el mercado negro sí la tiene. La expresión era mercado negro de verdad. Todo esto que estamos hablando del dinero negro, del dinero B, del dinero oculto, tiene mucho que ver con evadir, como bien decías, con ese verbo, evadir impuestos. La palabra impuesto es otra de esas palabras que todo el mundo teme, pues sobre todo cuando llega el momento de la declaración de la renta. E impuesto es curioso porque la propia definición del diccionario de la Real Academia ya incluye que es un tributo que hay que pagar en función, dice, de la capacidad económica de los obligados a su pago, ¿no? Es decir, en la propia esencia del impuesto ya debería estar que pague más quien más tiene, ¿no? Impuesto, palabra que también, si buscásemos ahora mismo en Internet, lo más mencionado del capítulo económico es esto, ¿no? Porque además está llevando a unos enfrentamientos brutales entre unas formas de pensar y otras, ¿no? Entre nuestros políticos. Los impuestos, que no son lo mismo que las tasas. No son lo mismo, pero por ejemplo, nuevamente, esto de la economía es una cosa muy anglosajona, ¿no? Si tú te vas a Inglaterra, a ti no te hablan de impuestos, te hablan de la palabra tasa, tax, ¿vale? Entonces, en el caso de los norteamericanos, de los ingleses y los norteamericanos, se utiliza la tasa como la palabra de impuesto. Pero y a veces se traduce mal eso aquí, ¿no? No, aquí simplemente etimológico, por nuestra, digamos, nuestra conexión cultural, etcétera, nosotros la tasa la utilizamos para cosas muy concretas que pone el gobierno a una determinada prestación que él hace, y entonces pues decimos tasa, como si pudiésemos ponerle como cuando se pone un sello y tienes que pagar por él, etcétera. Entonces entendemos, para nosotros tasa está ligado a eso. Para los ingleses es todos los impuestos. Todos los impuestos. Y para nosotros hacemos una diferencia, hacemos esa diferencia, ¿no? Y ellos, por ejemplo, hablarían de fees, ¿no? De las tasas suyas serían las fees, ¿no? Lo que tengo que pagar por un servicio. Con los precios públicos, ¿no? Por los precios públicos, ¿vale? Pero nosotros utilizamos la palabra impuesto como ellos la tasa, ¿no? Entonces, el impuesto, la definición de la Real Academia está bien, pero no es completa, porque nosotros pagamos esos impuestos a los que ellos se refieren es al impuesto sobre la renta, el IRPF, ¿no? Pero el IVA es un impuesto que no tiene ninguna progresividad, es decir, lo paga lo mismo por la barra de pan el pobre que el rico. Si es el 21%, es el 21% para todo, y si es un IVA reducido, es para todos, el que más tiene y el que menos tiene. Has mencionado dos siglas, dos acrónimos, IVA, podemos hablar de IBI, hablamos de IRPF. El mundo económico está lleno, ¿no?, de siglas, de acrónimos, o no sí, mucho más que otras áreas. ¿Qué te parece? Sí, y además muchas de ellas intentan ocultar lo que sucede detrás del asunto. Pero sí, es como casi todas las jergas de, digamos, las comunidades científicas, y entre medio de las comunidades científicas se quieren arrogar esos nombres, como lo mismo que en la Iglesia se ponen otros nombres para los que no sabes. Un poco oculto, ¿no? Como términos de exacto, ¿vale? Es decir, solo los iniciados tienen un concepto del mismo. Exactamente. ¿No? Bueno, eso en cuanto a términos que todos conocemos, pero luego hay otros un poco más específicos. Sí. Se habla mucho ahora del IPREM, que es el indicador público de rentas, ¿no? El IPREM. Es un buen ejemplo, ¿vale? El IPREM es... Si antes, todas esas prestaciones del Estado y cosas a las que tenía que poner precios públicos estaban conectadas a su precio, indiciadas por el salario mínimo, ¿vale? Pero claro, eso suponía que si hay un problema en el mercado de trabajo, como por ejemplo ahora lo hay, pues entonces las becas, los impuestos de no sé qué, lo tal y cual, tendrían que estar conectadas al movimiento del salario, ¿vale? Y entonces podría, bueno, pues lo que pasa, si todo está muy estable y la economía no tiene problemas de inflación o deflación, todo estupendo, ¿no? Pero cuando hay inflaciones, el salario es una cosa que inmediatamente
quiere responder y entonces habría una repercusión. Para que eso no suceda se pone ese nombre de IPREM, que en realidad es, podríamos decirlo, entre comillas, para la gente, lo que sube las cosas del Estado, ¿vale? El precio que te va a poner el Estado a las cosas. Y tú ves el salario mínimo, cómo ha ido creciendo, incluso a veces al 6%, tal cual, y entonces el IPREM está 0,0, 0,2, 0,1, 0 tal, ¿vale? Es decir, hemos desconectado una cosa de la otra. Y entonces, para desconectar una cosa, decimos el índice conectado a la renta para que las cosas del Estado no le suban mucho a la gente, ¿vale? El IPREM está asociado a palabras españolas, pero luego hay algunas siglas, por ejemplo, IBAN, ¿no? Que esto nos acostumbramos todos al IBAN, que es ese número que identifica el banco internacionalmente y que parte de lo que es las palabras en inglés, que es International Bank Number Account, ¿no? Sí. El inglés está en el mundo económico y hay muchas palabras en inglés y muchas que se podrían sustituir muy fácilmente. Por ejemplo, CEO. Ahora todos los directivos de las cosas son CEOs, sí. Santiago. Sí. Y creo que en ese mundo, o sea, es que es un poco inevitable también, o no sé si en algún momento se puede evitar. O sea, ¿tú eres de los que dicen CEO? ¿No te queda otra? ¿O prefieres decir director, gerente? No, CEO no, y además no me gusta en absoluto. No lo oculto, mi tendencia, digamos, es socialdemócrata o de izquierda, y lo de CEO no lo soporto, porque lo de CEO está conectado con una tendencia que hubo en Estados Unidos después de la crisis y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, por la cual, entre comillas, como había tenido mucho éxito en la organización militar de las cosas, se trasladó, la gente de administración y dirección de empresas trasladaron términos militares a las organizaciones empresariales, que al fin y al cabo son civiles, ¿vale? Porque lo que quiere decir el término CEO es el oficial del ejército que está encargado de llevar a sus últimas consecuencias una misión militar. Caramba, ¿vale? O sea que ese es el origen, porque es Chief Executive Officer. Exactamente, ¿vale? El oficial del ejército que está encargado de ejecutar la decisión que se ha tomado. O sea que tu CEO lo evitas todo lo que no, pues háblame del ejecutivo jefe, el jefe, el gestor, el presidente del Consejo de Administración. Bueno, no son exactamente las mismas cosas. Exactamente, pero... no son las mismas cosas porque no es lo mismo. Esto es la diferencia entre el presidente del Consejo de Administración, ¿vale? Y el que lleva la empresa. Que no tiene por qué ser la misma persona. Exacto, pero bueno, siempre se pueden buscar alternativas. Nos va quedando poco tiempo y después te voy a pedir una recomendación bibliográfica y una palabra, pero quiero mencionar también otra palabra que se usa mucho en inglés ahora, que es rating, que es tasación, ¿no? Sí, ¿no? Es exactamente ¿Qué lugar ocupas? ¿Vale? Es decir, no tenemos por qué utilizar rating, otras, ¿no? ¿Vale? Es otra de las palabras, bueno, empresas offshore. Esto también es lo que tú hablas antes de lo oculto. Si dices una empresa offshore o un mercado offshore... Es en cierta manera no decir que tengo que explicar algo que es complicado de explicar, ¿vale? Y entonces le pongo esa palabra. ¿Por qué? Porque offshore quiere decir que está fuera. Básicamente es este asunto, ¿no? ¿Qué está fuera? Pues el negocio que yo he deslocalizado de aquí y lo he puesto en otro sitio. Lo que yo, por ejemplo, se utiliza, es muy habitual en los aerogeneradores offshore, es el que está en la costa, en el agua, no el que está dentro de tierra, ¿no? Entonces, toda la gestión económica que he extraído, digamos, colocado en otros sitios, por ejemplo, para que no me controlen los impuestos, para que el trabajo me salga más barato, etcétera, etcétera. En fin, se nos va el tiempo, Santiago. Tendría un montón de cosas más que preguntarte sobre el mundo económico, pero como nos queda un minutillo ya para terminar, tengo que pedirte tu recomendación bibliográfica, que seguro que es muy interesante, y también tu palabra para la caja. Vale. Muy brevemente, ¿qué libro me traes? Que lo veo ahí sobre la mesa. Vale. ¿Cuál es el que nos recomiendas hoy? No sé si lo enfoca la pantalla. ¿Vale? El poder de la destrucción creativa. Vale. Entonces, el poder de la destrucción creativa es un concepto básico, que es el que no innova y el que no aumenta su productividad, el que no estudia, el que no trabaja, etcétera, etcétera, se queda atrás.
y le barre inevitablemente la economía capitalista y la economía de mercado, ¿vale? Porque podríamos hacer una economía completamente al margen, estatal, controlada, etcétera, etcétera, donde esto no rige. Pero esto es lo que rige el 90%, bueno, el 95% del planeta y demás. Y entonces, sin entender esto, es muy difícil entender las cuestiones. Por ejemplo, yo puedo decir, las predicciones de ahora mismo, ¿no? Vamos a una crisis horrible y en el 27 entonces va a estar bajando y en el 24 tal y tal, vale. Pero si finalmente en el año 24-25, por ejemplo, sale adelante un reactor de fusión nuclear, ¿vale? No de fisión como los que tenemos, de fusión nuclear, el precio de la energía desaparecerá y por tanto no habrá crisis. Pues esto es, ¿vale? La destrucción creativa es lo que ¡pum!, se lleva por delante a todo lo que no se da cuenta de por dónde va el mundo, no investiga, no se pone al día, etc. Tiene muy buen aspecto ese libro y comprensible también, ¿no? Para los que no sabemos. Sí, este libro o sea, lo he puesto de lectura obligatoria para mis alumnos de primero de este año. Perfecto, ¿vale? Pues nos lo apuntamos también. Nos lo apuntamos casi como alumnos. Bueno, pues una palabra para la caja, Santiago, ya la tengo aquí preparada. Creo que del ámbito económico, no sé si tendremos muchas, no sé si la tuya es de ese ámbito, porque cada invitado me trae lo que quiere. ¿Qué es la palabra equidad. ¿Vale? Equidad. Equidad puede parecer que no es una palabra de economistas, pero sí la es, porque cuando tú llegas al primer día de clase, aparte de enseñarte el concepto del coste de oportunidad, el siguiente concepto que te explican es que toda decisión económica es una decisión que tiene que contemplar que consigas las cosas con la mayor equidad posible, es decir, con el mejor bienestar para el mayor número de personas, el bienestar de la gente, el bienestar público, ¿vale?, sin dañar la eficiencia, es decir, sin dañar la potencia y la eficacia del interés privado y viceversa, que no puedes tomar la decisión más eficaz dañando a la equidad, ¿vale? Por lo tanto, una palabra muy bien traída, Santiago, para todos los tiempos, pero muy especialmente para estos. La equidad, aquí va, a la caja de palabras especiales, singulares, significativas. Hoy hemos hablado del lenguaje de la economía, otro día podríamos hablar de la economía del lenguaje, que es como hablar haciendo eso, una forma de hablar económica y concisa, sin demasiadas palabras, lo que puedas decir con 2, no lo digas con 27, pero bueno, eso sería otro tema. Santiago, ha sido un gusto tenerte aquí, un placer haber hablado un poquito de economía y cuando tengamos dudas ya sabemos a quién llamar. Bueno, yo encantado y el placer ha sido mío de compartir contigo este programa y con toda la gente que está aquí. Muchas gracias, Santiago. Bueno, pues nos vamos la próxima semana, seguiremos hablando de lengua. Hasta entonces.